con un conocimiento mucho más acertado, exhaustivo y pormenorizado de lo que supone y la importancia que tiene la donación de muestras biológicas. Que disfruten los de un lado y los del otro de la trama y que pasen buena tarde. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a José Manuel por la invitación para presentarles esta charla y bueno, por la presentación que ha hecho sobre mí. Como ha dicho, trabajo en el Banco Nacional de ADN Carlos III, que está adscrito aquí a la Universidad de Salamanca. Y bueno, a lo largo de la charla iremos viendo qué es un biobanco, porque eso suena como es un banco, lo típico un banco de dinero. No, un biobanco es un banco, pero en lugar de almacenar dinero, guardar dinero, lo que se almacena son muestras biológicas para investigación. Entonces vamos a ir viendo en qué consiste la finalidad de los biobancos. Bueno, partimos de qué es la investigación biomédica, concepto básico de investigación biomédica. Bueno, el objetivo, según el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, nos da una definición de qué es la investigación biomédica, una definición muy técnica. Pero en definitiva, ¿para qué sirve la investigación biomédica? Así llanamente dicho. Pues constituye un elemento fundamental para incrementar el bienestar social y mejorar tanto la calidad como expectativa de vida de los ciudadanos. Eso es, en definitiva, lo que se resume o el objetivo principal de la investigación biomédica, mejorar nuestra calidad y expectativa de vida. Así, bueno, también se ha definido como el conjunto de estudios, para conocer mejor el origen y la causa de las enfermedades, para poder prevenirlas. Ya saben todos ustedes que la prevención hoy día tiene una gran importancia, para desarrollar métodos de diagnóstico precoz, ya que no es lo mismo el diagnóstico tardío. Si pueden darte un diagnóstico precoz, pues mucho mejor, porque las posibilidades de éxito serán mayores, así como descubrir nuevos fármacos o nuevas soluciones terapéuticas que hoy día aún no tenemos disponibles. Existen diferentes tipos de investigación, por así decirlo a grosso modo. Lo que es, perdón porque me estoy liando con el puntero, a ver. Lo que es la investigación básica, también llamada preclínica, esta es la investigación que se hace en los laboratorios y su objetivo principal es conocer aquellos mecanismos moleculares, bioquímicos o celulares que están implicados en la etiopatogenia de las enfermedades. La investigación básica es fundamental para el desarrollo de nuevos fármacos, para la detección precoz de las enfermedades, para la prevención. Si no tuviéramos investigación básica, nada de esto sería posible. Pero también fundamental es la investigación clínica. La investigación clínica, que es la que se realiza en los centros asistenciales, en los hospitales, centros de investigación sanitaria, es aquella cuyo fin es la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, así como el conocimiento de su historia natural. Pero también está la investigación epidemiológica, que consiste en conocer la distribución de aquellos factores que determinan acontecimientos relacionados con la salud de la población para poder determinar las causas de los mismos. Y luego, más recientemente, ha surgido un concepto nuevo, que es la investigación translacional. Como su propio nombre indica, consiste en trasladar lo que se descubre a nivel de laboratorio o a nivel de investigación epidemiológica, a nivel observacional, trasladarlo a la clínica y, por consiguiente, la mejora de la calidad de vida y de la expectativa de vida de los pacientes. Eso es la investigación translacional, que hoy día cobra gran importancia. Bueno, todos ustedes, o una gran mayoría, estoy segura, habrán oído hablar del proyecto
genoma humano, de la secuenciación del genoma humano. Hasta hace unos años era impensable poder tener acceso a la secuencia de genes de nuestro ADN, a la secuencia completa, pero hoy día ya ha sido posible gracias a la realización de grandes consorcios o proyectos internacionales. Este proyecto de genoma humano, que comenzó en el año 1990 y no finalizó hasta el año 2001, más de 10 años de investigaciones, concluyó que bueno, pues la secuencia del ADN humano es inmensa, está constituido por casi 3.000 millones de unidades. Las unidades que conforman el ADN son las pares de bases. Pues este proyecto, a través de este proyecto se vio que el ADN humano está formado por casi 3.000 millones de estas unidades que configuran nuestro libro de instrucciones, digamos. Todos nosotros tenemos, el ADN es como nuestro libro de instrucciones, como el de una máquina, pues el nuestro es el ADN. Este proyecto, como les decía, en el año 2001 dio lugar pues, a publicaciones muy importantes en revistas científicas de gran relevancia a nivel internacional, y la conclusión fue que aproximadamente el 99,9% de nuestro genoma es idéntico. O sea, todos nosotros somos iguales, idénticos en el 99,9% de nuestro genoma. Esto resulta muy sorprendente. Sin embargo, pueden decir, ¿y por qué somos diferentes? Bueno, pues somos diferentes en apariencia física, pero no solo en apariencia física, sino en nuestra susceptibilidad a sufrir enfermedades. Hay personas más susceptibles que otras a padecer ciertas enfermedades, así como en la respuesta a los medicamentos. Unos individuos responden mejor que otros al mismo tratamiento. Bueno, pues esas pequeñas diferencias, esa pequeñísima diferencia que comentábamos que existe en el ADN de las personas humanas, el 0,1%, es lo que se llama la variabilidad genética y es la responsable de las diferencias que existen entre nosotros. Tan solo ese 0,1%. Como ya saben, tenemos diferente susceptibilidad a padecer enfermedades. Unos son más propensos que otros. ¿Qué factores influyen en el desarrollo de las enfermedades? Porque no solamente influye la herencia genética, como ya saben, sino hay otros factores que también influyen, como es el ambiente o el estilo de vida. Así, hay patologías en las que, bueno, pues, están más estrechamente relacionadas con el ambiente o con el estilo de vida, como es un catarro común, y otras enfermedades más estrechamente relacionadas con la herencia genética del individuo, como es la hemofilia, la fibrosis quística, y otras, digamos, que están a medio camino entre lo que es la herencia genética y el ambiente del estilo de vida, como el cáncer, la hipertensión arterial. Hay muchas enfermedades en las que, bueno, pues están, digamos que ambos tipos de factores van a tener influencia. Lo que les comentaba, ese 0,1% de variabilidad en la secuencia del ADN es lo que nos diferencia entre unos y otros y también es lo que nos va a diferenciar nuestra susceptibilidad a padecer enfermedades, es decir, ese 0,1% diferencia a los pacientes de los individuos sanos. Para estudiar esas diferencias necesitamos muestras biológicas de pacientes, pero que sean pacientes bien caracterizados, que tengan un diagnóstico bien hecho, bien diagnosticadas, bien subclasificadas y, por supuesto, que tengan una información asociada, historia clínica, estilo de vida, el origen genético, el origen genealógico del individuo. Todos esos datos son muy importantes. Pero, además de necesitar muestras de pacientes para estudiar esta variabilidad genética, ¿qué necesitamos? Muestras de individuos sanos para poder compararlas con las de los enfermos y ver dónde están esas diferencias. Y esos donantes tenemos que tener, por supuesto, información en la edad, sexo, origen, antecedentes familiares de enfermedad, etc.
Es igualmente importante estudiar muestras de individuos enfermos como muestras de individuos sanos para poder determinar esa variabilidad, esa diferencia. Bueno, los estudios genéticos en los últimos años ha habido una gran revolución con el avance de las técnicas de secuenciación masiva y se han publicado numerosos estudios. ¿Cuál es el principal inconveniente para la realización de este tipo de estudios? Que se necesitan miles y miles de muestras biológicas. Por ello, a partir de estos estudios ya se empezó a ver la necesidad de tener un almacenamiento de muestras biológicas para poder llevar a cabo estas investigaciones de una manera efectiva. Por ello, surgieron los biobancos o los bancos de muestras biológicas para investigación. Entonces, ¿qué es un biobanco? Bueno, un biobanco, según la ley de investigación biomédica, porque en España tenemos una ley específica que regula la investigación biomédica, según esta ley, el biobanco es un establecimiento público o privado, pero sin ánimo de lucro, que acoge una colección de muestras biológicas concebida con fines diagnósticos o de investigación y, sobre todo, está organizada como una unidad técnica con criterios de calidad, orden y destino. Y digo organizada porque, de manera clásica, en los servicios de anatomía patológica de los hospitales siempre se ha almacenado muestras de tumores de excedentes del diagnóstico, pero no se caracterizaban por estar perfectamente organizadas, pero a partir de la ley que entró en vigor en julio del año 2007, ya esas colecciones, esos bancos, tenían que estar perfectamente organizados, como vamos a ir viendo. Decíamos al principio que la finalidad de la investigación biomédica es progresar en el conocimiento de las enfermedades con el objeto de prevenirlas, diagnosticarlas bien, pronosticarlas bien y dar el tratamiento más efectivo. Entonces, ¿qué requiere todo ello? Recoger datos clínicos y muestras biológicas de pacientes y de donantes sanos. Y esa es la misión que tienen los biobancos, proporcionar muestras biológicas humanas e información asociada, no solo las muestras, ojo, los datos también son muy importantes, asegurando siempre el uso racional, eficaz, ético y legal de las muestras, con el fin de garantizar sobre todo los derechos de los donantes y a la vez facilitar la investigación biomédica. Está claro que lo primero son los derechos de los donantes. Para ello está todo recogido en la ley. Entonces, ¿para qué sirven los biobancos, en definitiva? Los biobancos son un medio que conectan a los donantes con los clínicos, los médicos, y con los investigadores, con los científicos. Es el nexo de unión entre donantes, clínicos e investigadores, pero siempre que se asegure un tratamiento seguro y eficaz de las muestras biológicas y de los datos asociados. Con el biobanco se asegura todo ello. En cuanto a la estructura organizativa, un esquema de la estructura organizativa que tienen que tener los biobancos, bueno, pues todos los biobancos deben contar con un titular, que es la persona física o jurídica que ostenta la titularidad del biobanco y se responsabiliza del mismo a efectos legales. Además, el biobanco debe contar o tiene que contar con un director científico que es la persona física encargada de velar por el cumplimiento de la normativa y por el correcto funcionamiento del biobanco. Además, habrá, como mínimo, también un responsable del fichero. ¿Quién es el responsable del fichero? Pues es otra persona física, que puede ser la misma persona que el director del biobanco, pero es una persona física que se encarga de la gestión de los datos personales, así como de las solicitudes de rectificación, cancelación u oposición del sujeto fuente. Esto es obligatorio por ley y además los biobancos deben contar con comités de expertos que sean externos al mismo para garantizar la transparencia del funcionamiento.
un comité científico externo y un comité de ética. Estos comités se encargarán de asesorar al director del biobanco en cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento y también pueden encargarse de las evaluaciones de las solicitudes de muestras al biobanco por parte de los investigadores. Bueno, esto ya lo hemos visto en la definición de biobanco según la Ley de Investigación Biomédica. Los biobancos tienen tanta importancia que esta Ley de Investigación Biomédica le dedica un capítulo entero, el capítulo 4 dentro del título 5. ¿Qué más leyes afectan al funcionamiento de los biobancos, además de la Ley de Investigación Biomédica y del Real Decreto de Biobancos que salió en el año 2011? Bueno, pues tenemos la Ley Orgánica de 1999 de protección de datos personales, que esta la conocerán todos, que, bueno, pues para el tratamiento de los datos especialmente protegidos, que son aquellos relativos a la salud. Y luego también nos afecta la Ley de Autonomía del Paciente y de los derechos y de obligaciones en materia de información y documentación clínica. Luego existen otra serie de recomendaciones internacionales a nivel de la Unión Europea que son simplemente recomendaciones, no son normas vinculantes, no son como las leyes españolas. En definitiva, ¿por qué están regulados? Bueno, los biobancos tienen que considerar todos los aspectos éticos y legales y las implicaciones sociales que puede tener el desarrollo de sus funciones. Como comentaba antes, es imprescindible, es fundamental, que los biobancos respeten los derechos de los donantes, procurar el bienestar y la salud, respetar el principio de autonomía de la persona y su derecho de confidencialidad. Pero por otra parte, los biobancos, su finalidad es garantizar el uso adecuado de las muestras y datos en investigación, para que suponga un beneficio del interés general de la sociedad y que el acceso a las muestras y a los datos sea, por supuesto, en condiciones de equidad. En cuanto a los respetos de los derechos de los donantes, los biobancos tienen que tener en cuenta el principio de precaución. Este principio implica que la obtención de muestras y datos para el biobanco se realizará siempre mediante procedimientos no invasivos o bien excedentes de diagnóstico, siempre que la obtención de la muestra para el biobanco no interfiera con el diagnóstico del paciente, que es, por supuesto, lo más importante. Siempre evitando riesgos para la salud de los donantes. También los biobancos tienen que respetar el derecho de autonomía del donante. El donante tiene que ser plenamente consciente de la finalidad para la que se están pidiendo sus muestras y sus datos y tiene que ser plenamente consciente de los beneficios que puede tener el participar en el proyecto, así como de los posibles riesgos. Por supuesto, es libre de aceptar o no, sin que ello suponga que se le vaya a tratar peor en el proceso de su asistencia, y siempre tiene que conocer el donante su derecho de revocación. El derecho de revocación es aquel por el que puedes negarte a dejar, puedes decir, ya no quiero participar más en el estudio. Una vez que tú has dicho que sí al principio, pues luego puedes decir que no, sin dar ningún tipo de explicación y sin que ello suponga un trato negativo. Todo esto se consigue a través del consentimiento informado. Y el derecho de confidencialidad de los donantes, ¿cómo se garantiza? Pues los biobancos siempre codifican los datos personales de los donantes, garantizan la seguridad de sus bases de datos, incluso la registran en la Agencia Española de Protección de Datos. Todas estas medidas hacen que se respeten o se garanticen los derechos de los donantes. Pero a la vez, como decíamos, los biobancos están para facilitar la investigación biomédica. Así, el acceso a las muestras y datos debe ser igual para todos los investigadores, siempre que presenten un proyecto de interés científico, ese proyecto haya sido aprobado por un comité ético de investigación y
por supuesto, cumpla todos los requerimientos éticos y legales. La evaluación, como les comentaba, tiene que ser transparente. Para eso tenemos a los comités externos al biobanco, al comité de ética y al comité científico, que son los que se encargarán de evaluar las solicitudes. ¿Qué es lo que deben saber los donantes? Porque muchas veces bueno, pues a uno le ofrecen la posibilidad de donar, pero no tiene muy claro para qué, le pueden surgir infinidad de preguntas a los donantes y esas preguntas, por supuesto, tienen que ser respondidas. Algunas de las preguntas que se puede hacer el donante, pues puede ser, ¿qué es un consentimiento informado? Yo no sé qué es eso. ¿Puedo revocar el consentimiento para usar mis muestras? ¿Puedo echarme para atrás? ¿Qué muestras puedo donar? ¿A quién se le van a ceder? ¿O qué hacen con ellas? Yo quiero saber qué es lo que van a hacer con la muestra que me han solicitado. ¿Qué pasa con mis datos personales y mi historia clínica? Eso es muy importante, porque los donantes pueden ser muy recelosos a la hora de donar muestras si piensan que sus datos personales o los datos contenidos en su historia clínica no van a estar lo suficientemente protegidos. También muchas veces el donante se pregunta si puede conocer el resultado de las investigaciones o qué puede esperar a cambio. Un montón de preguntas que, por supuesto, tienen que ser respondidas por los profesionales sanitarios que se encargan de informarles para la donación. Por tanto, todo esto, este derecho del donante que tiene a conocer y a que se le respondan todas sus preguntas, bueno, pues viene dado en el momento de la firma del consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento? Se define como la manifestación de la voluntad libre y consciente válidamente emitida por una persona capaz o por su representante autorizado, precedida siempre de la información adecuada. Siempre tiene que ser un consentimiento escrito, previo a la donación de las muestras y datos, libre, informado y expreso. Entonces, ¿cómo tiene que ser esa información que se le da al donante? Pues tiene que ser una información clara y comprensible para que lo pueda entender, en un lenguaje que pueda entender. General y gradual. Concreta y relevante. Tampoco nos podemos ir por los cerros de Úbeda, sino que tiene que ser concreto, pero que lo entienda bien. Tiene que ser veraz, por supuesto, repetida y personalizada. No podemos echarle el mismo rollo a todo el mundo, porque unos van a entender mejor, otros van a entender peor, a unos les pueden surgir unas preguntas y a otros otras. Por supuesto, requiere el tiempo y el lugar adecuados. Tiene que generarse un clima de confianza para todo este proceso, o sea, no puede ser una cosa rápida. La ley aquí, bueno, pues dice, por supuesto, nos marca qué información se le tiene que dar a los donantes cuyas muestras van a ser utilizadas en investigación. La ley establece cuatro aspectos que son fundamentales. Siempre se debe informar de la finalidad de la investigación, de los beneficios esperados y de los posibles inconvenientes, así como del investigador responsable de la investigación, siempre, en todo momento, incluso aunque las muestras del donante vayan a ser anonimizadas, es decir, una vez que pasen al biobanco se disocie irreversiblemente la identidad de la muestra. En los casos en los que esa disociación de la identidad no es irreversible, sino que podríamos volver para atrás, la ley exige que se informe del lugar y análisis de destino, del derecho de revocación y efectos, implicaciones que puede tener en la salud, implicaciones que puede tener en sus familiares, los descubrimientos de las investigaciones, la garantía de confidencialidad y el derecho a conocer o no los resultados, porque hay donantes que pueden decir, yo no quiero saber, también es un derecho a no saber. Y, por supuesto, si acceden a que el biobanco pueda contactarles en el futuro en caso de necesitar más muestra o datos adicionales. Por tanto, los donantes tienen una serie de derechos, que aquí resumimos. Tienen un derecho a la intimidad a través de la protección de sus datos personales y la confidencialidad, derecho a la información y a no ser informado,
derecho a la no discriminación por negarse a participar en un proyecto de investigación, derecho a no discriminación por sus características genéticas, el conocimiento de qué beneficios va a tener su participación en la investigación, siempre es sin fines económicos, la ventaja que tiene en cuanto a su asistencia sanitaria, de consejo genético, derecho a consejo genético, integridad física y moral a través del consentimiento y todo el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Bueno, ahora ya que hemos visto un poco todo lo de la legislación, vamos a pasar un poco más a lo que es el funcionamiento del biobanco y pueden pensar qué tipo de muestras son las que se donan normalmente para un biobanco, porque bueno, pues esto mucha gente no sabe ni que existe, y dices, pero ¿qué tipo de muestras se donan? Bueno, pues infinidad. Aquí tenemos sangre, tumores, huesos, ADN, cerebros, dientes, líneas celulares, todo tipo de órganos y tejidos. ¿Qué es una muestra biológica? Bueno, la Ley de Investigación Biomédica la define como cualquier material biológico de origen humano susceptible de conservación. Ya estamos hablando de que son susceptibles de ser conservadas las muestras biológicas y que puede albergar información sobre la dotación genética de una persona. Las muestras biológicas humanas se pueden distinguir en dos grandes tipos, digamos, muestras sólidas, como es pues una biopsia, un órgano, todo eso son tejidos sólidos que se pueden obtener en fresco a través de operaciones del servicio de cirugía o bien fijadas en formaldehído, que es un agente fijador para preservar el órgano o el tejido correspondiente. Pero también tenemos muestras líquidas, como la sangre, suspensiones celulares, líquidos orgánicos como el suero, el plasma, líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico, pues cualquier tipo de líquido, de fluido corporal. Y estas muestras líquidas pueden conservarse, pues pueden venir al biobanco, mejor dicho, pueden llegar al biobanco en fresco, congeladas o estabilizadas mediante agentes que se han generado, que se han creado para estabilizar las muestras biológicas para evitar la pérdida de funcionalidad. Debemos elegir también no solo el tipo de muestra biológica que queremos almacenar para una colección, sino también el formato del recipiente. Es importante también, desde nuestro punto de vista del trabajo en el biobanco, pues los tejidos sólidos nos pueden llegar en un bloque de parafina o en extensiones, estabilizados, como os comentaba. Las muestras líquidas pues nos pueden llegar en tubos de extracción. Esto es lo más habitual, los tubos de extracción de sangre, como los que nos sacan cuando nos hacemos una analítica, también en papel de filtro o con agentes estabilizadores, como comentaba antes. ¿Cuáles son las fuentes de obtención de las muestras principales de los biobancos? Bueno, uno de ellos es el circuito habitual a través de centros sanitarios, hospitales, centros de salud, centros de transfusión. Este es el más habitual. Pero otra vía son las colecciones de muestras que los investigadores quieren depositar en el biobanco. Esa es otra vía, ¿no? Un investigador que ha recogido a lo largo de X años una serie de muestras, que las tenía en su centro de investigación y considera que están almacenadas de mejor manera en un biobanco y las cede. Una tercera posibilidad es montar un circuito específico ante la demanda singular de un proyecto de investigación. O sea, a veces no se dispone de unas muestras que se requiere y decimos, bueno, pues vamos a montar el circuito de recogida. Y otra posibilidad es utilizar los excedentes de las muestras recogidas en el ámbito asistencial, en el hospital, cuando nos solicitan muestras para diagnóstico, y ese excedente, digamos, lo que sobra, si el donante consiente, por supuesto, si el paciente consiente, pueden pasar al biobanco, siempre que sea un excedente que no vaya a ser utilizado para diagnóstico y con fin terapéutico, o sea, que sobre, digamos.
Sin embargo, el problema es que muchos proyectos de investigación que solicitan material al biobanco no pueden ser atendidos porque no se dispone de las muestras que tengan las características que solicita el investigador. Así, con todo esto, a veces nos encontramos que no podemos atender a una solicitud. Por eso, y por la demanda de la propia sociedad, que quiere participar cada vez más activamente en los procesos de prevención y tratamiento de las enfermedades, están surgiendo los registros de donantes de muestras para investigación. Aquí en España tenemos, somos uno de los países más activos en donación de órganos y, bueno, pues eso al final se puede ver incluso traducido en donantes de muestras para investigación biomédica, ¿vale? No solo la donación con fines terapéuticos, como son la donación de órganos, sino también uno se puede convertir en donante de muestras biológicas para investigación. En Andalucía, por ejemplo, en el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía ya han puesto en marcha esta iniciativa y ya, bueno, pues está oficialmente establecido el registro andaluz de donantes de muestras para investigación biomédica. En esta comunidad, en los centros asistenciales, le preguntan a los pacientes si estarían interesados en participar en el registro y de tal manera que cuando se necesiten muestras de esos donantes, de esos posibles donantes, pues se les contacta para que donen muestra al biobanco, igual que la donación de órganos. Y, perdón. ¿Y cómo funciona un biobanco? Bueno, pues para el funcionamiento de los biobancos es fundamental colaborar con centros asociados. ¿Qué tipos de centros? Hospitales, centros de salud, centros de transfusión, centros de investigación, a través de los cuales se obtengan las muestras de los donantes voluntarios, tanto las muestras como la información asociada. Para ello es necesario establecer acuerdos de colaboración, porque todo tiene que quedar legalmente registrado. Es necesario establecer convenios de colaboración con los centros sanitarios que nos van a enviar las muestras al biobanco. Muchas veces el biobanco está incluido dentro del propio hospital, con lo cual no haría falta un acuerdo como tal, pero en nuestro caso, que somos un biobanco que no estamos adscritos a un hospital, sino al ámbito universitario, a la Universidad de Salamanca, pues en ese caso sí que nos hace falta establecer convenios de colaboración con todos los centros asistenciales. Aquí en el centro es donde el donante firma el consentimiento y una copia de ese consentimiento junto con las muestras y los datos nos llega al biobanco. ¿En el biobanco qué tiene lugar? Bueno, pues lo primero, la codificación de los datos personales del donante. Se procesan las muestras, se almacenan en los congeladores y se almacena la información en la base de datos. Y cuando los investigadores solicitan las muestras, bueno, pues se le envían. Con lo cual hay una serie de pasos críticos en el funcionamiento de un biobanco. Y esos pasos críticos son los siguientes: la obtención de las muestras, la recepción de las mismas en el biobanco, el procesamiento y almacenamiento y posteriormente la entrega de muestras y datos a los investigadores. Todos estos son 5 pasos críticos en el buen funcionamiento de cualquier biobanco. Y cuando un investigador quiere solicitar muestras al biobanco, siempre, como hemos dicho al principio, que el proyecto sea de interés científico y lleve la aprobación de un comité ético de investigación, el investigador puede solicitar muestras al biobanco, con lo cual entra la solicitud y el biobanco lo primero que hace es enviarla a los comités externos, al comité científico y al comité de ética, que son los encargados de evaluar la solicitud. En el caso de que se apruebe la cesión de las muestras, porque todo está correcto, se debe firmar un acuerdo de transferencia entre biobanco e investigador. Eso es un contrato totalmente legal, que tiene toda la validez del mundo,
y una vez que se firma ese acuerdo de transferencia de muestras, ya se pueden ceder las muestras y los datos al investigador. Bueno, y ahora ya me voy a centrar un poco más para que conozcan lo que tenemos aquí en Salamanca, en concreto en la universidad. En la universidad tenemos un biobanco que bueno, pues se denomina Banco Nacional de ADN Carlos III, porque además de la Universidad de Salamanca está financiado por el Instituto de Salud Carlos III, de ahí viene su nombre. ¿Qué es el Banco Nacional de ADN? Bueno, pues es una plataforma científico-técnica del Instituto de Salud Carlos III, como les digo, adscrita a la Universidad de Salamanca, que fue creada en 2004 con el objeto de impulsar y apoyar la investigación biomédica en España. Es un biobanco tanto poblacional como orientado a enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que almacenamos colecciones de donantes sanos y de individuos enfermos. Y nuestro nodo central está localizado aquí en Salamanca. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Pues como el de cualquier biobanco, proporcionar muestras e información asociada de calidad tanto de individuos sanos como enfermos, pero garantizando el uso racional, eficaz, ético y legal de las muestras, para facilitar la investigación biomédica, pero siempre respetando los derechos de los donantes. ¿Dónde estamos? Pues estamos en la calle Espejo. Este es el edificio multiusos, el I+D+I, que me imagino que lo conocerán. Pues aquí en la calle Espejo, en este edificio dedicado fundamentalmente a los servicios de apoyo a la investigación, estamos nosotros. ¿Cuál ha sido la trayectoria del Banco Nacional de ADN desde su creación, desde 2004 hasta el momento actual? Bueno, en el año 2004 la Fundación Genoma España lanzó una convocatoria a nivel nacional porque, bueno, pues se había visto que España había quedado fuera de los grandes consorcios internacionales de genoma humano, precisamente por no disponer de muestras biológicas para aportar a los consorcios. Entonces, la iniciativa de esta fundación fue crear precisamente una colección de muestras que fuera representativa de la población sana española. El objetivo era recoger 1000 muestras de individuos de toda España, representativos según el área, para obtener, pues eso, una colección de muestras de ADN con el objeto de hacer estudios genéticos de calidad. Eso fue en el año 2004 y se cumplió el objetivo. Posteriormente, en 2006, esa misma fundación, como vio que bueno, pues las cosas habían funcionado bien, decidió ampliar esa colección inicial de donantes sanos a muestras de pacientes con enfermedades prevalentes. Y para ello, bueno, pues se incorporaron diferentes nodos a nuestra estructura. Un nodo de enfermedades oncológicas, un nodo de enfermedades metabólicas, neuropsiquiátricas y cardiovasculares, digamos, enfermedades de gran prevalencia en España. Ese mismo año, en 2006, y tan solo 2 años después de la creación, el biobanco obtuvo el certificado de calidad ISO 9001, que bueno, pues hoy día sigue manteniendo y creemos bueno, que es una garantía de calidad y de confianza para nuestros usuarios, tanto los donantes como los investigadores. En el año 2009 nos incorporamos a la red de biobancos hospitalarios del Instituto de Salud Carlos III. Y solamente un año después ya pasamos a depender financieramente desde el punto de vista económico. Nuestra financiación ya vino directamente desde el Instituto de Salud Carlos III. Más recientemente, en 2013, bueno, pues, nos hemos hecho la coordinación del Biobanco en Red de Enfermedades Oncológicas de Castilla y León. Es una red de 7 bancos de tumores repartidos por nuestra comunidad y el Banco Nacional de ADN de aquí de Salamanca es el coordinador de esa red de bancos de tumores a nivel de Castilla y León. Y bueno, pues lo más reciente, en el año 2014, ha sido nuestra incorporación a 2 plataformas
muy importantes del Instituto de Salud Carlos III. Una de ellas es la Plataforma de Recursos Biomoleculares y Bioinformáticos y otra es la Plataforma Red Nacional de Biobancos. O sea que estamos, digamos, dentro de lo que es una red a nivel nacional de biobancos, porque entendemos que todo esto hay que trabajarlo de manera conjunta y coordinada. Ir de manera individual no sirve de mucho. ¿Con qué equipo humano cuenta el Nodo Central de aquí de Salamanca? Bueno, pues como veíamos, cuenta con un director científico, como veíamos en la estructura organizativa del principio, que es el profesor Alberto Orfao, catedrático de la universidad, y en la parte de coordinación técnica estamos mi compañero Andrés y yo. Y luego tenemos pues, personal específico de Secretaría y de Administración, una persona que se encarga de gestionar la calidad, digamos el sello de calidad de la ISO 9001, otras personas que se encargan del control de calidad de las muestras biológicas y la mayoría del personal está en el laboratorio. En cuanto a la infraestructura con la que contamos en el edificio multiusos, bueno, pues tenemos bastante espacio, no nos podemos quejar. Disponemos de 650 metros cuadrados para el funcionamiento. Esto es un plano de la parte principal que tenemos, donde están pues, la zona de administración, que es toda esta, la zona de laboratorios, y luego en el plano no se ve, uy, no sé si se me oye bien o no, ¿sí? No se ve en este plano no está toda la zona de almacenamiento que tenemos para los congeladores de -80, que disponemos de 200 metros cuadrados, espacio para tanques de nitrógeno y otros espacios disponibles, además de una sala de seguridad biológica de nivel 3. Bueno, estos son imágenes del laboratorio de procesamiento de muestras, otro en el que llevamos a cabo tareas de investigación tecnológica y de formación, el laboratorio de control de calidad y todo lo que es la parte automatizada, donde están todos los robots de procesamiento, alicuotado, etc. Y contamos, como les decía, con una extensa área de almacenamiento de muestras, con 2 salas de ultracongeladores de -80, una sala de tanques de nitrógeno y todo un espacio considerable para el almacén de todo el fungible y la documentación. Bueno, en cuanto a la gestión del biobanco, veíamos al principio de la charla que la ley exige que tenemos que estar organizados con criterios de calidad, orden y destino. Y bueno, pongo esto en gris ya porque ya hemos hablado de los requerimientos de los donantes y de los investigadores, pero además el director científico del biobanco tiene una serie de obligaciones legales que marca la Ley de Investigación Biomédica en su artículo 66, que dice que el director tiene que garantizar la calidad, la seguridad y la trazabilidad de las muestras, datos y procedimientos. ¿Qué quiere decir esto de la trazabilidad? Pues que tengamos un seguimiento perfecto desde que una muestra entra en el biobanco hasta que se procesa, se almacena y se envía posteriormente a un investigador. En todo momento tenemos que conocer, tenemos que trazar los pasos que van dando las muestras. Es una obligación legal. ¿Y cuál es nuestro modo de funcionamiento o el flujo de trabajo general? Bueno, pues esta es la misma diapositiva que les acabo de mostrar hace un momento. Nosotros trabajamos con centros asociados que son los que nos proporcionan las muestras biológicas y los datos, los que se encargan de informar al donante y de que firme el consentimiento informado. Aquí, normalmente, en el centro asistencial donde se recoge la muestra, estas reciben un primer código. La mayoría de las muestras nosotros ya las recibimos codificadas, no tenemos la identidad del donante. Pero si así fuera no hay problema porque tenemos los medios para garantizar la confidencialidad. Posteriormente, en el biobanco, pues realizamos todo lo que es el procesamiento de las muestras, el almacenamiento, introducir la información en nuestra base de datos y aquí nuestro sistema informático le aplica un segundo código a las muestras. Ya estamos hablando de 2 códigos. Y posteriormente
Cuando nos solicita un investigador las muestras, el sistema informático le aplica un tercer código, de tal manera que es prácticamente imposible, por no decir imposible, llegar a conocer la identidad del donante por parte del investigador. Así estamos protegiendo su confidencialidad. Proceso clave que veíamos al principio, obtención de muestras y datos. Lo primero, consentimiento. El personal sanitario tiene que informar adecuadamente al donante. Si acepta, pues aquí tenemos un ejemplo de consentimiento de los que firman los donantes. Siempre todos los consentimientos, bueno, aparte de informar de todo lo que hemos visto anteriormente, tienen que tener un apartado específico para la revocación del consentimiento, para que en el caso de que el donante decida no seguir colaborando o participando, lo que hacemos es destruir las muestras y los datos que llevan asociados. Una vez que el donante firma el consentimiento, el siguiente paso es la obtención de las muestras biológicas para el biobanco y de los datos. ¿Qué tipo de muestras biológicas recogemos nosotros fundamentalmente? Bueno, pues principalmente la sangre, porque es un método no invasivo y a partir de la cual se pueden obtener muchos subproductos de muestras biológicas de alta calidad y además es una fuente muy buena de ADN. Pero también recibimos otros tipos de muestras biológicas como médula ósea, orina, saliva, líquido cefalorraquídeo, tejidos sólidos, etc. Y no solamente se recogen las muestras biológicas, sino también los datos. Muy importante que una muestra biológica lleve información asociada, porque si no, no tiene mucho valor. ¿Ese cuestionario de datos epidemiológicos que incluye? Bueno, pues es un cuestionario que además es muy sencillo de rellenar para el donante, porque son preguntas pues muy sencillas de hábitos alimenticios, si fuma, si bebe, en qué trabaja, si realiza actividad física. Se recoge en general información de datos antropométricos, actividad física, ambiente laboral, hábitos alimenticios, consumo de alcohol, tabaco, datos demográficos, nivel educativo, datos genealógicos y, muy importante, la historia personal y familiar de enfermedades. Porque a lo mejor, en el momento de donar la muestra, uno es un control para cáncer de mama. Pero si ya tienes en tu familia antecedentes de cáncer, ya no te quieren como control. Con lo cual, es importante conocer la historia familiar de enfermedades de los donantes. No solamente se recogen datos epidemiológicos, sino también es importante en el caso de los pacientes recoger datos clínicos. Estos datos son datos que se recogen a partir de la historia clínica y, por supuesto, en este caso se necesita la ayuda del personal sanitario, del médico que trata al paciente para proporcionar esta información. Otro de los procesos clave es el transporte de las muestras, que muchas veces no son muestras de aquí de Salamanca. Cuando son del Hospital de Salamanca nos acercamos en un momentito a recogerlas y volvemos. Pero muchas muestras nos llegan de muchísimos puntos de España, con lo cual deben viajar en condiciones adecuadas. ¿Y cómo deben viajar? Bueno, pues siempre mediante una empresa de mensajería urgente que cumpla las recomendaciones legales y las normas en materia de transporte de muestras biológicas. La temperatura, bueno, pues si se trata de muestras en fresco, pues pueden venir a temperatura ambiente, pero si nos van a mandar una muestra que esté congelada, obviamente tiene que venir en hielo seco para que no se descongele por el camino. Bueno, esta es la normativa sobre la reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas. Esta normativa, sí, a grandes rasgos, pues lo que hace es dar una serie de recomendaciones o ayuda de cómo deben viajar estas muestras y siempre exige que las muestras viajen en un recipiente primario. Ese contenedor primario sería, por ejemplo, el propio tubo. A su vez, el recipiente primario tiene que ir introducido en un envase secundario y todo ello en un tercer envase, todo muy protegido y, sobre todo, identificado con la simbología que identifica a una sustancia biológica de categoría D.
Otro proceso clave, el registro de las muestras y de los datos al biobanco. Las muestras se han obtenido, han viajado y ya llegan al biobanco. Bueno, pues un proceso clave es el registro. Debemos hacerlo de manera adecuada. Como las muestras se registren mal, pues ya vamos mal. Para ello disponemos de un sistema informático que ha sido específicamente diseñado para biobancos, que te permite hacer una gestión integral de todas las colecciones de muestras y datos que tienes almacenadas en condiciones de seguridad y calidad. Estos sistemas te permiten la identificación única e inequívoca de las muestras y de su información asociada como requisito básico. Una muestra debe estar identificada de forma inequívoca, porque si a dos muestras de dos individuos distintos les da el mismo código, pues ya está liada también. Con lo cual, todo esto, hacerlo a mano, hacerlo en plan casero, pues es muy complicado y por eso existen estos sistemas informáticos. El registro puede ser manual, no recomendado, la verdad, y en nuestro caso siempre lo realizamos de manera automática o en la medida de lo posible, con etiquetas o lectores de código de barras. O sea, las muestras nos llegan identificadas con su etiquetita, con su código de barras, y nosotros tenemos un lector que está conectado al sistema informático, de tal manera que la entrada de esta información es inequívoca, no nos vamos a equivocar. Sin embargo, cuando nos viene un tubo con el nombre puesto a mano, pues a lo mejor donde tú crees que pone Sánchez, pone otra cosa y ya identificas mal la muestra. Con lo cual, en la medida de lo posible, siempre que sea automático. Los datos, todos esos datos que veríamos de los cuestionarios epidemiológicos y clínicos, también van a quedar introducidos en el sistema informático, en esta aplicación, de tal manera que nosotros tenemos acceso no solo a la muestra, saber dónde está la muestra, sino saber perfectamente qué información lleva asociada. Y incluso esta aplicación nos permite, además de introducir la información así en la base de datos, nos permite adjuntar documentos que tenemos escaneados una vez que los hayamos digitalizado, como es el consentimiento informado, el hemograma, los controles de calidad. Todo eso lo podemos tener digitalizado asociado a la muestra. Otro proceso clave, procesamiento de las muestras. Siempre hay que intentar trabajar de la manera más automatizada posible para evitar al máximo los errores humanos. Siempre que podamos vamos a trabajar con etiquetas y lectores de código de barras. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar de esta manera, te acostumbras desde el principio y nadie se le ocurre rotular los tubos a mano. Teniendo todos estos sistemas, pues a nadie se le ocurre. Siempre evitar rotular los tubos a mano. Otra forma de automatizar el funcionamiento es el uso de equipos automatizados, de robots que nos hacen, bueno, pues las alícuotas. Por ejemplo, una muestra de plasma, este robot está en concreto alicuotando una muestra de plasma de un donante en diferentes tubitos, porque siempre nos conviene repartir la muestra en varios tubitos para que tengamos para varios proyectos. Entonces, este robot lo está haciendo de manera automática, porque si yo me pongo a repartir la muestra en diferentes tubos, probablemente me equivoque y de esta manera un robot no se equivoca. O también para la extracción automatizada de ácidos nucleicos, separación celular, siempre tenemos que intentar automatizar al máximo nuestros procedimientos de trabajo. Y también tenemos sistemas que nos permiten automatizar hasta el almacenamiento de las muestras. Hoy día hay sistemas que te permiten almacenar las muestras, no solo las muestras líquidas, también muestras sólidas, en tubitos que están identificados con un código bidimensional en la base. Ese código pues no resulta visible a simple vista, pero disponemos de un escáner que escanea e identifica perfectamente el tubo. De tal manera que el sistema informático sabe qué muestra está almacenada en cada tubito. Todo esto, todo el conjunto de todos estos sistemas de utilizar etiquetas, lectores de código de barras, códigos con tubo bidimensional, automatización, los sistemas informáticos, todo ello pues nos permite esa garantía de la trazabilidad que exige la normativa.
También es importante llevar a cabo un control de calidad de las muestras que procesamos. Pues es importante, antes de almacenar, voy a ver si lo que estoy almacenando es correcto, cumple los criterios de calidad que yo he establecido. Es importante controlar la calidad y, bueno, pues otro de los procesos clave que veíamos es el almacenamiento de las muestras. Igualmente importante es almacenarlas bien como procesarlas bien, porque si por mucho que hayamos invertido en la automatización del procesamiento, en la garantía de la trazabilidad, en todo eso, si luego no almacenamos las muestras en buenas condiciones, pues no hemos conseguido nada. Las muestras del biobanco las almacenamos en diferentes sistemas según el tipo de muestra de que se trate. En general, pues la sangre en papel la almacenamos a temperatura ambiente, en armarios ignífugos. Todas las muestras líquidas tipo plasma, ADN, ARN, orina, líquido cefalorraquídeo, las almacenamos a -80, los ultracongeladores, y todo lo que sea células viables que queramos conservar en condiciones de viabilidad van conservadas a -196 en tanques de nitrógeno. Siempre, si se fijan, por duplicado, por razones de seguridad, porque si se estropea por lo que sea un congelador, no pierdes toda la muestra, sino que te queda la otra mitad. Por eso, bueno, es importante establecer unos criterios de calidad en el almacenamiento de las muestras. Nosotros tenemos establecidos una serie de rangos para cada sistema de almacenamiento, de tal manera que cuando la temperatura se sale de ese rango, se levanta una incidencia y se anota y se registra, porque eso puede afectar a la calidad de la muestra. Entonces, todo eso lo tenemos registrado. Y, bueno, ¿qué medidas tenemos para garantizar el correcto almacenamiento de lo que tenemos? Bueno, pues todos nuestros equipos de almacenamiento están dotados de ciertos sistemas de seguridad, como lo que es la alarma local, la alarma telefónica. Los congeladores tienen un sistema de registro de temperaturas, de tal manera que cuando sube por encima de -60, pues nos llama por teléfono hasta que se resuelve la incidencia. Y a veces es pues a las 3 de la mañana, lo que se le va a hacer. Lo importante es tener sistemas de backup. ¿Qué es eso? Pues sistemas como una medida de seguridad. Todos los equipos deben tener balas de CO2 para que cuando empieza a subir la temperatura pues se libere el CO2 y mantenga un poco la temperatura baja, o bien disponer de congeladores totalmente vacíos en funcionamiento para que en el caso de que se nos estropee un congelador podamos trasladar las muestras rápidamente al otro. Es muy importante, como les decía, tener un registro de todo esto para garantizar la calidad. Siempre tenemos un registro constante de las temperaturas y un registro exhaustivo de todas las alarmas e incidencias que han surgido a lo largo pues, de estos más de 10 años. Sí, más de 10 años, claro que sí. Y el sistema informático nos permite tener identificada perfectamente qué muestra tengo en cada tubito. Así es la manera de mantener la trazabilidad. Por ejemplo, yo aquí en el tubo sé que tengo una muestra de plasma con este código, la cantidad, todo. Estos sistemas resultan fundamentales para funcionar. Y bueno, un poco a modo de resumen, ¿qué es lo que tenemos almacenado aquí en Salamanca? Bueno, pues tenemos mucho. Tenemos una serie de colecciones de individuos sanos que se han ido recogiendo a lo largo de todos estos años. Esa colección de población sana española pasó de 1000 muestras en principio a casi 6000 y seguimos recogiendo porque, bueno, pues hay una gran demanda por parte de los investigadores de las muestras de controles sanos. También tenemos una colección de individuos de Castilla y León con riesgo cardiovascular. Esta colección se ha conseguido en colaboración con la Consejería de Sanidad y, bueno, pues el reclutamiento de los donantes fue un poco pues, dirigido por la Consejería a aquellos donantes sanos, pero ante un riesgo cardiovascular, pues se les llamaba por teléfono y se les comentaba si querían participar. Y luego, bueno, pues tenemos otras colecciones más minoritarias, como es una de gemelas, muy importante. Todas estas 821 muestras son de gemelas.
También tenemos de familias, padre, madre, hijo, e incluso una colección, que esta fue muy difícil de reclutar, de nonagenarios centenarios. Tenemos 173 individuos, la mayoría del norte de España. ¿Enfermedades prevalentes? Bueno, pues tenemos también unas cuantas. Enfermedades neuropsiquiátricas, tipo Alzheimer, Parkinson, pues tenemos unas 800. Enfermedades cardiovasculares, fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, también tenemos una colección importante de casi 3.000 muestras que se recogieron en colaboración con la Fundación con la Asociación de Pacientes. Tenemos enfermedades metabólicas, de cáncer tenemos bastante también, y sobre todo una colección muy importante de enfermedades autoinmunes, de más de 11.000 pacientes. Esto es de toda España, todas estas muestras son de toda España. Luego también tenemos colecciones de enfermedades raras como mastocitosis sistémica, neurofibromatosis, y luego, bueno, pues otras colecciones que son ultra raras y que son difíciles de conseguir. Esclerosis lateral amiotrófica, trombocitopenia inmune primaria, hemoglobinuria paroxística nocturna, bueno, pues una serie de enfermedades que son ultra raras, y además tenemos ciertas colecciones en las que tenemos células purificadas. Bueno, esto es una tabla resumen, les pido disculpas porque está en inglés, pero no merece la pena andar traduciendo, porque lo que quería transmitirles es que disponemos de muestras biológicas de un total de 36.446 donantes, que han realizado casi 39.000 donaciones, porque en algunos casos son muestras seriadas, el paciente va al diagnóstico, luego vuelve tras tratamiento, pero tenemos muestras de 36.400 donantes diferentes. Otro de los procesos claves era la cesión de muestras y datos a los investigadores. En este sentido, ¿cómo contactan los investigadores con nosotros? Bueno, pues a través de nuestra página web, que es esta de aquí, los investigadores acceden a las muestras que tenemos archivadas. Tenemos aquí el catálogo de muestras con la información para que ellos sepan si les interesa lo que tenemos o no, un poco para que hagan una búsqueda inicial. En el caso de que quieran solicitar, pues en esa misma página tenemos el documento de solicitud de muestras. ¿Qué es lo que dice la ley en cuanto a la cesión de muestras y datos? Las muestras almacenadas serán cedidas a título gratuito a terceros que las precisen con fines de investigación biomédica. Con todo esto, lo que quiero decir es que no se le cobra al investigador por la muestra, sino que lo que se le cobra es únicamente los costes de procesamiento y de envío. ¿Qué más dice la ley? Solo se cederán muestras para las solicitudes que procedan de proyectos de investigación científicamente aprobados, con compromiso explícito del centro solicitante y o de los investigadores a no utilizar el material solicitado para un uso diferente. Eso es muy importante, es un compromiso que adquiere el investigador. Si a ti te pide unas muestras para hacer algo, luego no puede hacer otra cosa, porque se está saltando la ley. Y siempre, por supuesto, llevando el visto bueno de nuestros comités. Vale, pues este es el documento de solicitud de muestras que tenemos en nuestra página web para proyectos de investigación. ¿Y qué pedimos? Más o menos, así a grandes rasgos, pues el título del proyecto, los datos del investigador, el resumen del proyecto, los objetivos, y luego pedimos una serie de documentación que tiene que adjuntar, que es el informe del Comité Ético de Investigación que ha autorizado ese proyecto, la documentación acreditativa de financiación, queremos que nos acredite que realmente tiene dinero para llevarlo a cabo, y una copia del proyecto que a veces, bueno, pues es opcional, pero siempre nos la mandan. Esta es la parte final de acuerdo de cesión de muestras. Esto funciona como un contrato a efectos legales. Aquí va la firma del investigador, con lo cual él se está comprometiendo a una serie de cosas. ¿Y a qué se compromete? Bueno, pues a todos estos compromisos, a utilizar las muestras en condiciones de bioseguridad, proporcionar información detallada de lo que se va a analizar, no ceder las muestras o datos a terceros. Esto es muy importante porque está cambiando mucho la investigación en España. Antes
tú llevabas a cabo un proyecto, te sobraba muestra y bueno, si quieres te paso un poco de muestra que me ha sobrado para... Eso ya no se puede hacer hoy día. No emplear las muestras con fines diferentes para lo que se ha solicitado. Y bueno, pues una serie de compromisos, estos son los más importantes: no ceder muestras o datos a terceros y no emplear las muestras y datos con fines diferentes. Los investigadores tienen un plazo de 2 años que le damos para que nos devuelvan los resultados de las investigaciones, para que nosotros podamos proporcionar al donante información sobre los proyectos de investigación, si no, nunca podríamos proporcionársela. Entonces, cuando nos llega una solicitud, lo primero que hacemos es comprobar en nuestra base de datos que tenemos las muestras que nos piden y la enviamos a los comités externos. Estos comités tienen el plazo de 30 días, ¿vale?, para evaluarla y decidir si procede o no la cesión de las muestras. Si los comités creen que es adecuada la cesión de las muestras, pues ya en el biobanco lo que hacemos es preparar las muestras del envío. Para ello tenemos que validar las muestras, hacer los controles de calidad y todo lo correspondiente para que esté en las condiciones óptimas. Y para eso tenemos un plazo no superior a 30 días. Y las enviamos anonimizadas o codificadas. Al investigador, por supuesto, jamás le llega ni un solo dato personal de los donantes. En el caso de que los comités dijeran que no procedía a la cesión de muestras o datos, se le da una segunda oportunidad al investigador para que rehaga, para que replantee la solicitud en los términos que aconsejan los comités para que todo esto vuelva a activarse. En esta diapositiva se muestra pues, un poco la evolución de las muestras que hemos ido cediendo a investigadores a lo largo de todos estos años. Y bueno, pues se han cedido pues casi 100.000 muestras para casi 200 proyectos de investigación diferentes. O sea que hemos tenido una actividad bastante considerable. El año 2010 fue el mejor para nosotros y después, bueno, pues hemos notado una caída y el año 2014 fue realmente malo. Pensamos que, bueno, pues era un poco la consecuencia de tanta restricción, de tanto apretarse el cinturón, que para la ciencia supuso pues, un recorte impresionante de financiación y también lo hemos notado nosotros. Los investigadores no tienen dinero, no piden muestras. Sin embargo, bueno, pues hemos visto un repunte de la actividad, lo cual nos consuela bastante. Y bueno, el Banco Nacional de ADN no solo trabaja a nivel nacional, sino que también está participando en diversos consorcios y proyectos internacionales. Pues algunos de ellos de gran relevancia, como el proyecto 1000 Genomas, un consorcio europeo de biobancos, otro consorcio europeo de enfermedades raras. Bueno, siempre procuramos estar no solo a nivel de España, sino que estemos representados también en consorcios a nivel internacional. Y de manera adicional a las muestras y los datos, ofrecemos otro tipo de servicios de apoyo a la investigación, porque somos una plataforma de servicio. Y bueno, pues damos cursos de formación en materia de biobancos a todas aquellas personas interesadas. Estamos dando un título propio en la Universidad de Salamanca. Luego también ofrecemos cursos de formación personalizados en nuestras instalaciones. Estos los ofrecemos a través de la página web y bueno, pues el usuario nos indica un poco qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere aprender y nosotros nos adaptamos bastante a sus necesidades. También llevamos a cabo cursos de formación teóricos en colaboración con el Servicio de Formación Permanente de aquí de la universidad. Y también ofrecemos cursos para estudiantes de FP que están en prácticas, pues para que realicen las prácticas en nuestras instalaciones y para aquellos que están haciendo las prácticas en laboratorio clínico. En total, bueno, pues también en materia de formación hemos hecho bastante a nivel nacional y bueno, en los últimos años
de manera exponencial. En el año 2016 formamos a 158 personas. O sea que la labor formativa es una parte muy importante de nuestro funcionamiento. Damos apoyo técnico de laboratorio, por ejemplo, extracción masiva de ácidos nucleicos. También ofrecemos el servicio de inmortalización celular, de generación de líneas celulares, porque tenemos infraestructura para hacerlo, una sala de seguridad biológica. También ofrecemos control de calidad externo a otros laboratorios que quieran que les evaluemos la calidad de sus muestras. Liofilización de proteínas, asesoramiento, damos también asesoramiento en la implantación de sistemas de gestión de calidad basado en la norma ISO. Dos de mis compañeros son auditores y bueno, están capacitados para llevar a cabo este servicio. Y a investigadores y grupos clínicos del hospital, y no solo del hospital de aquí, sino de todas partes de España, ofrecemos también esa posibilidad de procesar sus colecciones de muestras, incluso custodiarlas aquí en nuestras instalaciones en condiciones de seguridad. Y bueno, pues espero no haberles aburrido mucho. Muchas gracias por su atención. Y si tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, ¿sí? La verdad que no, o sea, yo no conozco en concreto ese proyecto, pero bueno, la verdad es que la ciencia no deja de sorprenderte y por supuesto que lo veo posible, vamos, por supuesto que sí. Claro. Bueno, la verdad es que los biobancos están evolucionando igual de rápido a nivel de... Y es lo que comentábamos de la investigación translacional. O sea, precisamente eso es investigación translacional. Trasladar lo que se hace en el laboratorio, es más, lo que se construye de manera artificial incluso, trasladarlo a la clínica, a la asistencia del paciente. Y los biobancos, bueno, pues no dejamos, no lo he comentado aquí porque ya se haría muy extensa, pero nosotros también hacemos una labor de investigación, no de investigación a nivel biomédico, sino más bien tecnológico, para estar a la última y pues facilitar eso. Pues ahora lo que se lleva es la extracción de DNA circulante, porque se ha visto que estos marcadores, no sé cuándo, no sé qué... Bueno, pues nosotros tenemos que estar a la última para poner esas técnicas a punto para facilitar a los clínicos que investigan, a los investigadores, que las muestras sean de la mayor calidad. O sea, esa es nuestra misión, no solo proporcionar muestras tal cual, sino realizar labores de investigación tecnológica para que todo ese avance esté unido. Nos necesitamos unos a otros al final. La financiación fundamentalmente es estatal, viene del Instituto de Salud Carlos III. Pero sí que es verdad que a veces hemos recibido financiación por parte de fundaciones, de asociaciones de pacientes, para llevar a cabo un proyecto concreto. Pero nuestra financiación, el montante, lo gordo, es público, es del Carlos III. ¿Qué edad? No hay edad. Hemos visto que tenemos una colección de centenarios, o sea que no hay edad, aquí no hay edad. Precisamente es más difícil conseguir muestras de avanzada edad que de un individuo de 40 años. O sea que...
pueden haber tenido percances de salud, pero servir como controles para, por ejemplo, la colección de nonagenarios. Si están vivos y no están con una enfermedad grave, se les considera supercontroles, porque quiere decir que han llegado a una avanzada edad y no han fallecido de cáncer, de Alzheimer, y se les considera precisamente supercontroles, y es muy importante estudiar su genoma para ver qué es lo que tienen ellos, que no han sido susceptibles a un cáncer, o sea, que precisamente aunque hayan tenido, por ejemplo, y bueno, hay gente que dice, pues yo he tenido o tengo psoriasis o artritis psoriásica, pero puedo servir de control para un cáncer de colon, porque ni yo ni mis familiares tenemos antecedentes. Es imposible, bueno, no imposible, pero muy, muy difícil encontrar gente absolutamente sana. Claro, es lógico, y nosotros, por ejemplo, en los controles de población entre 75, entre 60 y 70 años, tenemos muchos diabéticos, pero eso no te impide que sean controles para otras cosas. Es evidente que cuanto más avanzada sea la edad, más percances va a tener el historial. ¿Sí? Es que todavía es un tema muy pendiente, el tema de la difusión de los biobancos. La verdad es que es un tema pendiente que tenemos, que no lo hacemos, no llegamos a la población general, porque en los foros de investigadores y a nivel hospitalario sí se nos conoce, pero por eso yo me he alegrado de que esta charla me la seleccionaran para este programa interuniversitario, porque sabía que esto es una manera de dar a conocer, al menos en Salamanca, que la gente sepa que tiene un biobanco su universidad, y que además es un biobanco que está metido en la red nacional y que está colaborando a nivel internacional. O sea, es algo importante lo que tenemos aquí. Y yo creo que debemos tender a eso que han hecho en Andalucía, del registro de donantes para investigación, deberíamos hacerlo todas las comunidades. ¿Algo más? Pues muchas gracias.